Mis queridos hermanos, estamos muy contentos porque estamos en la casa de Dios y vamos a estudiar su Santa Biblia. Gracias porque vamos a estudiar este hermoso folleto, Mensaje de Hebreo. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar Jesús, el dador del descanso. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos amas tanto, que nos has traído a tu casa en tu día santo, día del Señor, para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y que Él nos ayude en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. También de una manera especial, cuida a nuestros hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Hebreos 4:9 y dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, vamos a hablar sobre el descanso, el reposo de Dios. Y vamos a ir a la promesa de Abraham. Miren lo que dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? La Canaán terrenal, la tierra donde fluía leche y miel, la hermosa tierra de la Canaán terrenal. Pero el pueblo de Israel iba a pasar por algunas cosas importantes en su vida. Por ejemplo, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Iba a ser esclavo, pero no toda la vida, no toda la vida. La promesa era que tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra, la Canaán terrenal. Y miren lo que pasa en Éxodo 33:1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Dios está en el momento de cumplir la promesa. Allí está la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué era lo importante de esa tierra? ¿Qué era lo importante de esa promesa? ¿Por qué Dios quería que el pueblo esté en esa tierra? ¿Por qué? ¿Cuál era la esencia de esa promesa? Miren lo que dice Éxodo 33:12, 14 y 15. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Tú dices: tú nos has sacado de Egipto. Tú dices que hemos hallado gracia ante tus ojos, pero ¿cuál es el propósito? Y miren Dios qué le dice. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese era el propósito. Te daré descanso. Te daré descanso. ¿Por qué? Porque mi presencia irá contigo. O sea, la presencia de Dios da descanso. La presencia de Dios ayuda a que uno tenga descanso en el corazón, a que el pueblo de Israel también iba a tener descanso. Y ese era el propósito. Por eso aquí
En Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ese era el propósito. Dios quería tener una comunión íntima con su pueblo y por eso les he traído hacia mí. Dijo, yo iré con ustedes, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y eso es importante o no es importante? Para Moisés era importantísimo. Era importantísimo que Dios esté con él. Por eso él declaró, miren, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no estás conmigo, es en vano. Es en vano, no sirve. Solamente tú tienes que guiarme. ¡Qué experiencia! Ojalá nosotros tengamos esa experiencia de decir, si tú no estás conmigo, no voy a hacer algo. Tú tienes que ayudarme, tú tienes que estar conmigo. Esa es la intención de Dios. Dios quiere estar con su pueblo. Por eso el propósito de llevarlos a la Canaán terrenal era que Él iba a estar con ellos y su pueblo iba a estar con Él. Iban a tener descanso, un descanso que solamente Dios puede dar. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Cuando Él nos promete la Canaán celestial, miren lo que dice. Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué es lo importante de ese tabernáculo de Dios con los hombres? ¿Qué es lo importante? Miren lo que dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, igual que lo que Dios quería hacer con la Canaán terrenal. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo estaré con ellos. Oh, mis hermanos, esa es la gran promesa. Dios quiere darnos un descanso eterno en la Canaán celestial. Entonces Dios desea que descansemos en Él, que estemos seguros en nuestro Dios. Pero Él desea más. Miren lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, dice. Cuidado que sean incrédulos. Al contrario, ¿qué es lo que Dios nos pide? Miren lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado que sean incrédulos. No. Si escuchan la voz de Dios, crean. Crean, dice, no endurezcan su corazón, crean. Y el apóstol Pablo añade una cosa especial, como en la provocación. ¿Qué ocurrió en la provocación? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Ahí está la tierra de Canaán. Dios cumpliendo su promesa. Les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora Dios les dice, envía hombres para que reconozcan esta tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y fueron y volvieron, ¿y qué dijeron? Miren lo que dijeron, Números 13:27. Y les contestaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
y este es el fruto de ella. ¡Qué maravilla! Dios cumple su promesa. Él ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel, y ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Él cumple su promesa. Y siempre Dios cumple su promesa. Pero cuidado, dice, cuidado que tengan incredulidad. ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo se refleja la incredulidad? Miren lo que pasó aquí, Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sí, Dios nos ha prometido esa tierra, pero no podemos tomarla. No podemos tomarla. ¿Por qué? Porque el pueblo es más fuerte que nosotros y nosotros estamos ¿qué? Solos. Qué pena. Qué pena. ¿Te sientes solo? ¿Nos sentimos solos? ¿Nos sentimos que no podemos? Pero si ahí está la promesa, si ahí está lo que Dios nos promete, ¿qué es lo que nos falta? Cuidado que sean incrédulos. No. Más bien crean. Si escuchan hoy su voz, crean como que, miren lo que dice Números 14, 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué diferencia? Creemos nosotros. No somos incrédulos. Si Jehová va a estar con nosotros, Él nos va a entregar la tierra. ¿Creemos? ¿Creemos o somos incrédulos? Esa es la pregunta. ¿No podremos o podremos? No podremos o podremos. Pero tenemos que creer con certeza. Tenemos que creer con certeza como este grupo creyó. Y miren por qué este grupo creyó. Miren lo que dice la última parte. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y con nosotros está Dios. Y con nosotros está nuestro Dios. Esa seguridad de que Dios está con nosotros, eso es lo que tenemos que tener nosotros. Creer que Dios está conmigo y Dios me va a ayudar en lo que Él ha prometido. Dios me va a ayudar. Ellos eran el pueblo de Dios, estaban en el pueblo de Dios y habían experimentado las mismas cosas. ¿Qué habían experimentado? Miren algunas cosas. Habían visto a Dios destruir a Egipto con plagas. ¿Habían visto o no habían visto esos milagros? Sí, los dos grupos habían visto. Otras cosas que habían hecho, habían visto a Dios arrasar el ejército egipcio en el Mar Rojo. Habían visto cómo los soldados egipcios murieron en el Mar Rojo y cómo el mar se abrió para hacerles pasar a ellos. ¿Vieron o no vieron la maravilla de Dios que tenía? Los dos grupos vieron eso. Los dos grupos vieron eso. Otra cosa importante, el milagro del pan del cielo, cómo Dios durante todo su camino por el desierto les estaba ayudando. Ellos estaban viendo diariamente los milagros que Él hacía. Otra cosa, la presencia del Dios en la nube. Ellos habían visto constantemente la presencia de Dios. ¿Tenían o no tenían la misma experiencia? Sí, tenían la misma experiencia, pero un grupo creía estar solo y el otro grupo creía estar con ¿quién? Con la compañía de Dios. Esa es la diferencia. Estaban en la iglesia,
Pero un grupo no buscó la compañía de Dios, no buscó el reposo de Dios, no buscó estar todos los días con Dios. El otro grupo tenía esa experiencia: Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Cuál es nuestra experiencia cristiana? ¿Estamos todos los días con Cristo o estamos de vez en cuando? De vez en cuando, aunque Dios nos muestra grandes cosas que hace con nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia? Pero a veces el que vence es el grupo incrédulo. Cuando hay problemas en la iglesia, ¿quiénes vencen? Los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué los incrédulos? Porque tienen gran influencia. Porque Satanás ayuda. Satanás ayuda. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Miren lo que dice Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces toda la multitud. Qué pena. Qué pena de la influencia de aquellos que no conocen a Dios. De aquellos que se apartan a Dios y creen en sus posibilidades. ¡Qué pena! Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Es que Dios no nos abandona. Dios no abandona a sus hijos. Aunque sean incrédulos, Dios está con nosotros. Dios está calando nuestros corazones. Dios quiere acercarnos poco a poco hacia Él. Dios no nos abandona, nos hace preguntas. Como a Adán le hizo la pregunta cuando cayó en pecado: ¿dónde estás tú? Nos hace preguntas, y miren estas preguntas importantes. Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Primera pregunta: ¿hasta cuándo vas a estar rebelde? ¿Qué pregunta? Otra pregunta: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Dios nunca nos abandona. Y estas preguntas son para nosotros, aunque eran inicialmente dirigidas al pueblo de Israel, pero son para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué son para nosotros? Miren lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, igual que a ellos se nos ha anunciado la buena nueva. Y luego dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero no les aprovechó, ¿por qué? Porque no tenían fe, estaban incrédulos. Tenían ese problema. Por eso el apóstol dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? De Dios. Entonces, cuidado de no entrar en su reposo a causa de la incredulidad. Cuidado. Pero si nosotros estamos incrédulos, pero si nosotros estamos sin fe, Dios no se olvida de nosotros, nos hace preguntas. Y miren lo que dice de eso 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué importante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Recordemos al hijo pródigo. ¿Qué hijo más infiel? Se apartó, pero el Padre siempre estaba fiel, esperando. Ese es nuestro Dios. Dios nos está esperando continuamente. Él quiere que descansemos en Él, que descansemos completamente y no tengamos mayores problemas con Satanás. Miren lo que nos dice Hebreos 4:1.
Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. En primer lugar, la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Esa promesa que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. La primera promesa es personal, el descanso personal, el descanso de ese encuentro con Dios, de ese encuentro que uno tiene que sentir al decir, Señor, yo creo en ti, dame paz, dame seguridad, ese descanso personal. La segunda promesa de descanso, miren lo que dice Hebreos 4, 3 y 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, aunque las obras suyas estaban completas en la creación, completas, no se añadió nada más. Solamente lo que Dios creó permanece en esta creación, y entre ese proceso de la creación que estaba completo, miren lo que dice aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces la segunda promesa es del séptimo día. La segunda promesa de descanso es en el séptimo día. Reposa en el séptimo día. ¿Cómo? Como Dios. Como Dios ha reposado. Y eso es lo que dice Hebreos 4:10. Miren lo que dice. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Como Dios de las suyas. Entonces, el primer reposo es cuando nosotros nos acercamos a Cristo y pedimos perdón. Nos da el descanso del perdón de nuestros pecados. Segundo reposo es el reposo del día sábado, donde entramos en comunión con Dios, reposamos y estamos en comunión con Dios. Y el tercer reposo es el reposo de la Canaán celestial. De la Canaán celestial. Hebreos 4, 6 y 7 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Así el pueblo de Israel no entró a la Canaán terrenal por causa de desobediencia, porque estaban rebeldes, incrédulos, y esa desobediencia tiene que ver con una palabra especial: fe, cree. Por eso el apóstol dijo, por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Si no tienes fe, no vas a obedecer correctamente. Vas a ser incrédulo y no vas a obedecer. Cuidado que seas incrédulo, cuidado que no tengas fe como el pueblo de Israel que no entró en la Canaán terrenal. Y para nosotros la promesa es la Canaán celestial, el reposo donde toda la vida vamos a estar de la mano con Dios. Ese gran reposo. Entonces tenemos tres reposos: el personal cuando aceptamos a Cristo, el reposo del día sábado y la promesa del reposo eterno de la Canaán celestial. Pero el apóstol Pablo añade algo importante. Miren lo que dice aquí:
otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Otra vez determina hoy día es importante. ¿Por qué hoy día es importante? Porque hoy día es importante para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Porque hoy es importante. Miren lo que dice Deuteronomio 5:3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Todos los que estamos aquí, ¿cuándo? Hoy, como vivos. O sea, si estás vivo, si estamos vivos, si es el gran milagro de Dios que estemos vivos, escucha la promesa de Dios. Él quiere hacer el pacto contigo, Dios. Él quiere hacer hoy día tienes que hacer tu pacto con Dios, no otro día. ¿Por qué? Porque hoy que estamos, ¿qué cosa? Vivos. Aquí estamos hoy vivos. Y eso es tan importante que miren lo que dice aquí. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el énfasis es esa palabra. Si oyereis hoy día que estás vivo, no endurezcas tu corazón. Entonces, si oyereis hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo, Hebreos 4, 9, 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y Dios le ha dado un ejemplo, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó Dios? Miren lo que dice Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo reposó Dios? ¿Cuándo reposó Dios? El séptimo día. Y el séptimo día, como él reposó, lo hizo especial porque lo bendijo y lo santificó y reposó para darnos ejemplo a nosotros. Es para nosotros. Y cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo los 10 mandamientos, él enfatizó eso. Miren lo que dice Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. No te olvides del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recuerden, les dice, recuerden el día de reposo, observen el día de reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, como Dios nos ha dado ejemplo. Reposen en día sábado. Entonces el día sábado es un símbolo de la creación. Nos recuerda que Dios es nuestro creador, pero el hombre cayó en pecado.
El hombre cayó en pecado y Dios debía liberarle, así como el pueblo de Israel cayó en esclavitud y Dios debía liberarle. Y Dios hizo del día de reposo el símbolo de la liberación también. Miren lo que dice Deuteronomio 5:12, cuando Moisés les estaba repitiendo al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Y qué va a pasar? Deuteronomio 5, 13 y 15. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo a Jehová tu Dios. Y sigue diciendo el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo también entonces sirve para recordar que Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud y en nuestro caso de la esclavitud del pecado. El día sábado es un símbolo de la creación y también un símbolo de nuestra redención, de nuestra liberación. Entonces, por eso el apóstol Pablo, después que él dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, miren lo que añade. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces procura entrar en el reposo de Dios. Procura entrar en el reposo de Dios. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo? El apóstol Pablo nos aconseja en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren a Jesucristo. ¿Qué significa considerar? Miren lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Fijen su atención en Jesús. Considerad a Jesús. Fijen su atención en ¿quién? En Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Fijen su atención en Jesús. Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Biblia Viviente. Piensen ahora en Jesús, piensen ahora en Jesús, fijen su vista en Jesús, mediten en Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pensar en Jesús. Y lo segundo, miren lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En segundo lugar, escucha la voz de Dios. Tercer lugar, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si escuchamos la palabra de Dios, tengamos fe. Tenemos que acompañar con fe, tenemos que creer, cuidado que no creamos, cuidado que seamos incrédulos. Tenemos que acompañar nuestra vida cristiana con fe. Luego en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, estemos firmes, retengamos, no volvamos atrás, sigamos adelante, siempre adelante. Y un último consejo,
nos da Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a nuestro Cristo, acerquémonos a nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, Dios quiere darnos descanso. Dios quiere que descansemos en su día de reposo y quiere Dios que estemos en la patria celestial descansando de todos los problemas de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptarle como nuestro Salvador personal, vamos a aceptarle y vamos a fijar nuestros ojos en Cristo. Oh, queridos hermanos, que Dios nos ayude a fijar nuestros ojos en Cristo. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermanos.